las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola, bienvenidos y bienvenidas a una emisión de V Noticias Radio. Marta Esteves y quien les habla Santiago Santa Coloma les acompañamos una vez más para contarles las principales noticias de la Unidad para las Víctimas. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola Santiago, muy bien y muchas gracias. Un saludo para todos los oyentes de V Noticias Radio. A quienes nos siguen también en redes sociales y a quienes nos escriben y nos saludan, les decimos muchas gracias por estar en sintonía. Así es Marta, aquí comienza V Noticias Radio. Estos son nuestros titulares. La Unidad para las Víctimas fue un factor clave en la disminución de tutelas en el país en el 2018, según destacó la Defensoría del Pueblo. Antes de finalizar el 2019, el Tolima tendrá 4 nuevos puntos de atención para las víctimas. El anuncio fue hecho este jueves por el director de la unidad, Ramón Rodríguez. La Unidad para las Víctimas continúa fortaleciendo planes de reparación colectiva con la estrategia Entrelazando en Antioquia. Destacada agenda de la Unidad para las Víctimas en el Meta y Guaviare. En la Dirección Territorial Urabá, Darién, una familia en Turbo, Antioquia, son ejemplo de resiliencia y emprendimiento. La reparación a víctimas impulsa los proyectos de vida de jóvenes antioqueños. Entre el 20 de agosto y el 10 de septiembre de 2019 se realizarán las elecciones de mesas municipales de participación de víctimas en todo el país. Organizaciones de víctimas estén atentas a la convocatoria de la personería de su municipio para elegir a sus representantes. Consulte más información en www.unidadvictimas.gov.co. Unidos por las víctimas. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Y comenzamos, Santiago, con la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha destacado la importancia y viabilidad de prorrogar la ley de víctimas para poder cumplirles a los sobrevivientes del conflicto. Alejandro Márquez con el informe especial. Adelante, Alejandro. Marta, Santiago, oyentes, muy buen día. Como un buen mensaje para todas las víctimas del país, calificó la posible prórroga de la ley de víctimas Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Justicia Especial para la Paz. Sería un buen mensaje para las víctimas de este país, que son las que han sufrido los rigores del conflicto, que el Congreso de la República prorrogara la ley y les garantizara a ellas lo que esperan. Finalmente, que es la reparación que nos va a permitir, junto con verdad y justicia, así como garantía de no repetición, reconstruir la sociedad colombiana y devolver a las víctimas todo aquello que han perdido consecuencia del conflicto armado. Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Justicia Especial para la Paz, sostuvo por el contrario que de no extenderse la ley de víctimas no se podrá garantizar la reparación para esa población numerosa afectada por el conflicto. Sería un mal mensaje para las víctimas, que son el centro de este proceso, que la ley de víctimas no se prorrogara. La existencia de la ley de víctimas y por supuesto de la unidad de víctimas, que es la que debe finalmente garantizar la reparación a las víctimas, que esta ley no tenga vigencia hasta tanto no termine el proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz, sería un mal mensaje en torno a la garantía que ellos requieren. Porque es que la gran apuesta a este proceso finalmente es poderle cumplir a las víctimas con todos los requisitos del sistema, es decir, verdad, justicia, la que se negoció, reparación y no repetición. Podría entenderse claramente que está en peligro la reparación si no existe una ley de víctimas que garantice la misma. Para V Radio informó desde Bogotá Alejandro Márquez. Gracias, Alejandro. Y otra noticia muy importante es que la Unidad para las Víctimas se convierte en la entidad que más contribuyó a la disminución de tutelas durante el año 2018, según la Defensoría del Pueblo. La información con Diana Rodríguez.
La Defensoría del Pueblo dio a conocer recientemente en el informe sobre tutela y derechos a la salud y la seguridad social que las medidas implementadas por la unidad para atender y reparar a las víctimas influyeron en la disminución de las tutelas en todo el país en 2018. La presentación de tutelas contra la unidad, según la Defensoría, bajó casi en 32%, lo cual influyó en que disminuyeran en el país los derechos de petición en un 18% y las peticiones de ayuda humanitaria mediante tutelas en 35%. Vladimir Martín, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la unidad, expresó al respecto. En la Unidad para las Víctimas hemos recibido con satisfacción y alegría el informe presentado recientemente por la Defensoría del Pueblo. Ese reconocimiento es importante porque resalta la labor que de manera continua la Unidad para las Víctimas está realizando. Por un lado, fortalecimiento de nuestros canales presenciales, escritos, virtuales y telefónicos. La mejora continua en la reducción de tiempos de respuesta a las víctimas. La incorporación de una actuación administrativa que resuelve de fondo las solicitudes de las víctimas. En uno de los apartes, la Defensoría afirma textualmente: las tutelas por derecho de petición y ayuda humanitaria continúan en descenso gracias a dos importantes razones. Primero, por las medidas implementadas por la unidad, mediante las cuales se ha logrado el reconocimiento oportuno de las indemnizaciones. Y segundo, por los acuerdos de paz. Esto ha permitido brindar respuestas más rápidas. En Bogotá, informó Diana Rodríguez Rojas. Noticias. Señor Lobo, ¿pero qué ojos tan grandes tiene? Sí, señora, son para acercarme a las víctimas y ver sus bolsillos mejor. Digo, para ver a las víctimas y ayudarlas. No, señor, escuche muy bien. A las víctimas no las va a engañar. Los trámites en la unidad son gratuitos y no necesita intermediarios. Que no le echen cuentos. Denuncie cualquier irregularidad ante la Unidad para las Víctimas en la línea gratuita nacional 018-091-1119 y en Bogotá al 426-1111. Unidos por las Víctimas. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Noticias les contamos lo que pasa en las regiones. Santiago, y ahora nos vamos para el territorio y comenzamos con el Tolima, donde el director de la Unidad para las Víctimas se reunió con la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas en este departamento. La nota con William Peña desde Ibagué. Hola, ¿qué tal? El encuentro de la Unidad para las Víctimas y la Mesa Departamental de Participación del Tolima sirvió para que el director de la unidad, Ramón Rodríguez, escuchara las inquietudes de los delegados y asumiera compromisos puntuales, de los cuales destacó. Asumimos un compromiso grande, que es la apertura de 4 puntos de atención en el departamento del Tolima, y vamos a hacerlo de forma gradual. 2 en 1 o 2 meses, dependiendo de las voluntades de los entes territoriales y el compromiso para entregar el espacio físico, y los otros 2 antes de finalizar la vigencia del 2019. La coordinadora de la mesa, Nancy Arias, por su parte, se mostró complacida con los anuncios y agregó que es un avance fundamental en beneficio de la población víctima en el Tolima. En ese sentido, resaltó los compromisos adquiridos por la unidad y dijo que además hubo claridad en temas como el de la indemnización. En el tema de indemnización, pues se están haciendo las jornadas de documentación en los municipios. Hay un piloto que va a ser en Chaparral los días 24, 25 y 26. Aspiramos de que esas personas que están priorizadas puedan acceder a que pasen sus documentos para que puedan ser indemnizados. Entre otras temáticas abordadas en la reunión, también se habló de la necesidad de designar un funcionario para el componente diferencial que permita una atención precisa para asuntos étnicos, e igualmente se pidió acompañamiento para proyectos productivos. Desde la Territorial Centro Tolima, informó William Peña Gutiérrez. Gracias, William. Y en el Chocó, más víctimas del conflicto han sido beneficiadas con la entrega de indemnizaciones. La nota con nuestro compañero Yacer Danilo Perea. Se realizó una nueva entrega de cartas de indemnización por un total de 490 millones de pesos aproximadamente, lo que contribuye a mitigar el impacto en las personas y familias que han sido víctimas del conflicto armado interno en esta región del país. Gianni Vanessa Palacios Moreno, directora territorial Chocó, hace un balance de estas entregas. El objetivo de estas entregas bajo esta priorización es nosotros poder decirles a las víctimas: les estamos cumpliendo. Aquí está la presencia del nivel nacional, que ellos, además de recibir una carta de indemnización, esto va acompañado de una serie de medidas de acompañamiento y de asistencia técnica para que ellos, una vez estas indemnizaciones administrativas sean recibidas por parte de ellos, sepan cómo hacer una inversión adecuada de los recursos,
cómo van a contribuir a ese mejoramiento y calidad de vida y esa recuperación de ese tejido social. En este 2019 han recibido la medida de indemnización 254 destinatarios, que suman un valor aproximado de 2.352 millones. Desde la Dirección Territorial Chocó informó Yasser Danilo Perea. Gracias, Yasser. Y en Antioquia continúa el fortalecimiento del proceso de reparación colectiva. Los detalles con Sandra Cruz desde el municipio de San Rafael. Creo que mi nombre significa en un principio seguidora fiel de Cristo y tiene mucho que ver como con esa parte de la servicialidad y de la donación a la comunidad. Así habla Ana Cristina Jiménez, quien, aparte de ser empleada de la alcaldía municipal, es entrelazadora en el municipio de San Rafael, en Antioquia. La estrategia Entrelazando hace parte del enfoque psicosocial del proceso de reparación colectiva que desarrolla la Unidad para las Víctimas. Con el apoyo de los profesionales de la Unidad para las Víctimas, se desarrolla el taller Mi Nombre y el significado de su origen, en el que cada uno de los participantes da a conocer cómo puede transformar la tristeza en fortalezas para restablecer la confianza en ellos mismos y transmitírsela a los demás. Estas herramientas les permiten a las comunidades generar prácticas sociales, transformar los escenarios locales y superar los duelos colectivos. Escuchemos a Wilson Córdoba, director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, quien nos habla sobre ello. La estrategia Entrelazando ofrece de lo psicosocial encontrarse para poder sanar las heridas. De esta manera avanzan las acciones que implementan dentro de los planes de reparación colectiva. En el mes de julio, la Unidad para las Víctimas Territorial Antioquia estará implementando esta estrategia en 15 municipios. Esta territorial cuenta con 47 sujetos de reparación colectiva reconocidos, 14 de estos con planes en implementación, que se materializa con medidas como dotaciones a escuelas, puentes, parques, dotaciones a centros médicos, instituciones educativas, puestos de salud, casas de la cultura, centros de acopio y apoyo a proyectos productivos. Desde la Territorial Antioquia para V Noticias Radio, informó Sandra Cruz. Y de Antioquia vamos al departamento del Meta con Edith Agudelo, quien nos cuenta las principales noticias de esta dirección territorial. Saludos, Edith. Saludo especial al equipo de colaboradores de la Unidad para las Víctimas, así como a nuestros oyentes en todo el país. Desde la Territorial Meta y Llanos Orientales traemos varias noticias importantes de acciones que se realizaron en los departamentos de Guaviare y el Meta. Iniciamos contándoles que en Miraflores, Guaviare, participamos en la primera semana institucional que realizó la Alcaldía Municipal. El balance de la agenda la entrega el director territorial encargado, Juan Felipe Acosta. Desde la Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales de la Unidad para las Víctimas participamos en la primera versión de este evento en el que se realizaron el Comité de Justicia Transicional, el Consejo Municipal de Paz y Reconciliación y Convivencia y el Consejo Municipal de Política Social COMPOS, la Mesa de Infancia y Adolescencia, así como diferentes escenarios de participación para tratar temas sobre política pública de víctimas del conflicto armado. El balance de la semana institucional fue positivo al reunir a las entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en jornadas de trabajo para el diseño de estrategias y el avance de compromisos para el beneficio de los sobrevivientes de la violencia. En el Meta, la Unidad para las Víctimas se sumó a la programación del Día Nacional del Usuario que realizó la Superintendencia de Servicios Públicos en el Centro Regional de Atención a las Víctimas en Villavicencio, reuniendo a entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a las empresas de servicios públicos en un solo escenario, dando a conocer a los asistentes sus derechos y deberes en esta materia. Ruth Sánchez, víctima que asistió al evento, manifestó que es muy importante porque nosotros tenemos muchas dificultades, o sea, no somos decir que nosotros tenemos pues nuestros trabajos, pero tenemos aparte de eso siempre por lo que perdimos muchas cosas cuando hubo el desplazamiento, ¿sí me entienden? Entonces es muy importante. Desde la Territorial Meta y Llanos Orientales, informó Edith Agudelo. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Noticias, las historias de vida. Santiago, y la historia llega desde el corregimiento del 3 en el Urabá. Escuchemos la siguiente crónica con Claudia Torres. Llegar a la casa de César Julio Echeverri y Norelia Rodríguez, sobrevivientes del conflicto armado en el corregimiento del 3 en Turbo, Antioquia, es adentrarse a un entorno natural, el cual, pese a estar a escasos kilómetros de la vía principal que conduce hacia Turbo, es la combinación perfecta entre lo doméstico y lo natural diverso.
Es usual ver que revoloteen aves exóticas en el jardín y manadas de monos tití acercándose al patio para alimentarse. Esta pareja, unidos hace 27 años, después de retornar a su finca, lograron hacer de esta un espacio productivo, donde conviven y respetan la naturaleza. Sus labores diarias se distribuyen entre los quehaceres domésticos y el cuidado de su invaluable tesoro, las 24 colmenas de abejas que hacen parte del apiario y son huéspedes inseparables de los Echeverry Rodríguez, una iniciativa productiva que les ha permitido vivir dignamente y sobrevivir para contar su experiencia de emprendimiento a través de la miel. Iniciamos este proyecto apícola hace 13 años. Nos constituimos como apicultores gracias a un programa que llegó de restitución de cultivos ilícitos. Entonces, con el programa Familia Guardabosques quedaron algunos proyectos acá. Dentro de esos proyectos tenemos el de apicultura. Es un proyecto muy bonito, es un proyecto que convive con el medio ambiente, es muy favorable, es una forma de cuidar nuestros polinizadores como son las abejas, en este caso las abejas africanizadas. De ellas en nuestros apiarios obtenemos esta miel cuyo nombre es miel del bosque tropical. Junto a sus 2 hijos, además de cultivar su apiario, cultivan la confianza en su entorno y en la comunidad, en la cual participan como entrelazadores en el sujeto de reparación colectiva El 3, labor que les ha hecho merecedores de diversos reconocimientos. Norelia recibió doctorado honoris causa como líder. Fue nominada este año a la máxima distinción en emprendimiento, apoyo y gestión a proyectos productivos en el municipio de Turbo. De igual manera, César Julio fue escogido en el 2007 para hablar en el Congreso de los Estados Unidos sobre su experiencia de transformación y producción que lo han convertido en un acérrimo defensor de las abejas. Una universidad de México llamada Universidad Instituto Americano de Cultura, pues me otorgó un título doctorado honoris causa en líder de excelencia. Pues nos sentimos muy contentas por haber recibido como este reconocimiento después de tantos años, más de 20 años, digamos, ejerciendo como liderazgo dentro de nuestras comunidades. Juntos han participado en innumerables ferias de emprendimiento, sus productos tienen marca propia y una inigualable variedad, ya que aprovechan toda la materia prima del proceso de las abejas para elaborar la miel, como el propóleo, la jalea real, con todos los atributos para el consumo humano, aspectos que conocen a la perfección y que han expuesto con propiedad en espacios productivos, entre ellos la Feria Nacional coordinada por la Unidad para las Víctimas. V Noticias. Marta, qué buena historia de emprendimiento la que nos trae Claudia Torres desde el Urabá. Y para seguir con las historias de las víctimas del conflicto, vamos ahora a Medellín, donde un joven víctima sale adelante gracias a la música. La nota con Juan Carlos Monroy. Desde Medellín les contamos la historia del joven antioqueño Johan Andrés Lemos. Por estos días se le ve feliz por la oportunidad de impulsar su naciente carrera musical y para lograrlo invertirá la indemnización económica como medida de reparación a víctimas tras sufrir el desplazamiento forzado. Yo siempre lo que he querido en mis sueños siempre ha sido ser un gran cantante, un artista de música urbana. Ese siempre ha sido mi sueño y yo creo que esto va a servir mucho para el fortalecimiento, porque hay que hacer gira de medios, hay que estar en las emisoras, hay que promocionar, hay que grabar nuevas canciones. Hace 9 años se vio forzado a abandonar su municipio, Zaragoza, por enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la amenaza del reclutamiento forzado. En ese momento el municipio estaba bastante en un conflicto impresionante y estaban en lo que llaman reclutamiento forzado para los jóvenes. Yo fui una de las personas que dije que no quería someterme a esas cosas porque no era de lo mío. Pero además de la indemnización de la Unidad para la Reparación a las Víctimas, como afrocolombiano destaca la jornada con enfoque étnico para conservar su cultura. Es muy bonito que uno le puedan recordar de dónde viene, sus costumbres, sus creencias. Esto le hace a uno como volver a sentir el alma. Johan Andrés es una de las 2.000 víctimas del conflicto armado en Antioquia indemnizadas durante el último mes. Así lo explica el director de la Unidad para la Reparación a las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena. Esto le da apuntar que ellos se deben dejar acompañar con proyectos de vida, con inversión adecuada, que esto es lo que los lleva a restablecer sus derechos, los cuales fueron desviados en el momento que sucedió esta tragedia que tanto daño le ha hecho al país. Desde la Dirección Territorial Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo.
Santiago, y así culmina V Noticias Radio. Gracias a quienes nos escuchan y nos escriben en nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook estamos con Unidad para las Víctimas y en Twitter e Instagram como @UnidadVíctimas. Santiago, muchas gracias y hasta la próxima. Marta, gracias, y no olviden consultar nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co para conocer estas y otras noticias de la Unidad para las Víctimas. Nos escuchamos en una próxima emisión. Las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral.